Hoy vamos a trabajar con el periodo de la historia argentina conocido como década infame, que se extiende entre 1930 y 1943. Es también conocido como la Restauración Conservadora. Entonces, cuando hablamos de década infame, nos referimos a un periodo de tiempo comprendido entre dos golpes de Estado. El golpe de Estado de 1930, que hace finalizar violentamente la presidencia de Hipólito Yrigoyen y constituye el primer golpe de Estado que se da en la Argentina, y el golpe de 1943, que es cometido contra Castillo y que va a dar lugar al ascenso en el poder del Grupo de Oficiales Unidos. Eso lo vamos a ver en una próxima clase. Entonces, a este periodo de década infame también se lo conoce como restauración conservadora. ¿Por qué? Porque intenta reimplantar la política propia del periodo 1880-1916, que se caracterizó por el poderío del PAN, del Partido Autonomista Nacional, de raigambre profundamente conservadora, y su consigna de paz y administración, es decir, un periodo donde hubo estabilidad política en manos de los conservadores y gran prosperidad económica de la mano del auge del modelo agroexportador. Entonces, lo que los dirigentes de esta época pretendían hacer era volver en el tiempo a ese momento considerado como un periodo glorioso de la Argentina, y borrar de un plumazo todas las modificaciones que habían ocurrido en el país durante el periodo radical. A su vez va a ser conocido como década infame por los actos de fraude y de corrupción que se vivieron en este periodo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del golpe de 1930? Existía un rechazo al liderazgo popular de Yrigoyen dentro de los sectores conservadores. Se habían formado sectores muy amplios y poderosos de la derecha, inspirados en el fascismo europeo en ascenso, principalmente en la figura de Primo de Rivera en España, ya que el fascismo tradicional que nosotros tomamos como modelo, que hemos explicado en otras clases, de Italia y de Alemania, no era considerado enteramente como un modelo válido en Argentina, donde los sectores de derecha solían ser profundamente católicos. Entonces, sí les parecía más cercano a sus tradiciones el modelo español de Primo de Rivera. Pero a su vez es necesario ver que el sector que comete el golpe en el año 1930 estaba de acuerdo esencialmente en su oposición al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, pero tenía diferencias internas, ya que se trataba de dos sectores disímiles. Por un lado, el sector de José Uriburu, que estaba inspirado en este nacionalismo católico español y que quería instaurar un gobierno de tipo corporativo, y por otro lado, la idea que tenía Agustín Justo, que buscaba una restauración conservadora de tipo liberal. Entonces, en principio va a asumir el poder José Félix Uriburu, que va a gobernar entre 1930 y 1932. Era un general del ejército, que es quien lleva adelante el golpe militar, y asume como presidente provisional, es decir, él asume la presidencia diciendo que es necesario restaurar el orden e instaurar un nuevo periodo sobre nuevas bases que permita un llamado a elecciones. Pero en medio de este proceso que supuestamente solo buscaba restaurar el orden y llamar a elecciones libres, él tenía el proyecto de instaurar un nacionalismo católico corporativista donde las instituciones
democráticas desaparecieran. A diferencia también de Europa, este modelo del modelo italiano y del modelo alemán, este gobierno no va a buscar apoyarse en grupos paramilitares, sino que va a decidir apoyarse en el propio ejército nacional. Pero sí va a tomar medidas similares a las ocurridas en Alemania o en Italia, como por ejemplo la disolución del Congreso, la intervención de las provincias, es decir, va a apartar de su cargo a todos los gobernadores que no lo obedezcan y solo va a dejar en su cargo a los gobernadores que fueran simpatizantes del conservadurismo. Además va a prohibir las huelgas y las manifestaciones y va a reprimir con dureza a los radicales, a los comunistas y a los anarquistas. Va a comenzar a utilizarse asiduamente la tortura en las comisarías, con el tristemente célebre invento de la picana eléctrica. Además, van a realizar ejecuciones clandestinas de opositores y van a imponer la ley marcial, que le permitía asesinar sin juicio a sus opositores. Entre tanto, se va a producir un intento de revolución radical en Corrientes, lo que va a dar lugar a que el movimiento fuera aplastado y además a una mayor represión del radicalismo. Sin embargo, se va a convocar elecciones en la provincia de Buenos Aires y en esas elecciones van a triunfar los radicales. Pero el resultado va a ser que ante el triunfo radical, las elecciones se anulan y se imponga un gobierno de facto en la provincia de Buenos Aires. Entonces, van a comenzarse a organizar unas elecciones fraudulentas y como resultado de eso, como los radicales veían lo poco claro, lo poco transparente que era el proceso, se van a abstener de participar y por tanto va a triunfar en las elecciones el candidato conservador que es Justo. Posteriormente, una vez que se realizan las elecciones, Uriburu se va a trasladar a París, donde muere pocos meses después de cáncer. Este es entonces uno de los personajes fuertes de la época, que es José Félix Uriburu, que es el que va a dar el golpe de Estado, instaurar un gobierno provisional y llamar a elecciones en las que triunfa Agustín Justo, que va a gobernar el país entre 1932 y 1938. Es decir, si se había producido una ruptura del orden constitucional con un gobierno provisional de tan solo 2 años, la llegada al poder de Justo va a volver supuestamente el país a sus cauces normales y nuevamente va a asumir un presidente constitucional que va a reabrir el Congreso y que va a gobernar por 6 años. Para eso, para volver al país a sus cauces constitucionales, los conservadores van a formar un nuevo partido político que se llamaba Demócrata Nacional. Y a su vez, este partido va a estar aliado con los radicales antipersonalistas, es decir, los radicales que se oponían a Irigoyen, y los socialistas independientes. A esta alianza entre los conservadores con radicales y socialistas para implementar políticas en común se lo va a conocer como concordancia. A partir de 1931 van a comenzar a utilizar el fraude electoral de manera sistemática y los propios actores van a pasar a denominarlo como fraude patriótico, porque como consideraban que la Unión Cívica Radical era un partido nocivo para la vida del país, impedirle acceder al poder haciendo fraude, haciendo trampa, era una manera para ellos de hacer patria. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se va a implementar este fraude? Tenía que ver con el voto múltiple, es decir, que una persona votara varias veces, con adulteración de los padrones para que votaran los muertos, es decir, usurpando el nombre de personas ya fallecidas y van a votar otras personas por los candidatos oficiales, utilizar urnas de doble fondo, es decir, cuando comenzaba la elección, la urna ya estaba llena de votos
que estaban bajo un fondo falso, impedir el voto a opositores mediante el uso de la violencia y uso de punteros políticos, que eran hombres fuertes en los distintos barrios y localidades que a la vez convencían a las personas, compraban voluntades y ejercían la violencia. Este es entonces Agustín Justo, que va a ser el hombre fuerte de este periodo. Terminada la presidencia de Agustín Justo, va a acceder a la presidencia Roberto Ortiz, que va a gobernar entre 1938 y 1940. Pero Ortiz estaba muy enfermo, se queda ciego, pide licencia y va a asumir su vicepresidente. Su vicepresidente era Ramón Castillo, quien va a gobernar entre 1940 y 1943. Él había sido interventor de Tucumán durante el gobierno de Uriburu, con lo cual podemos decir que estaba más cerca de las posiciones corporativistas de derecha de Uriburu que de la derecha liberal de Justo. Dentro de su presidencia va a comenzar un problema que va a aquejar a la Argentina durante varios años, que es que estalla la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cuando Estados Unidos se sume al conflicto en 1941 al ser atacado por los japoneses, va a presionar al resto de los países de América para que le declare también la guerra a Alemania y va a acusar de filonazis o simpatizantes del eje a determinados países, con lo cual va a dificultar su situación internacional. Específicamente, en el caso de Castillo, sí se va a producir un hecho que va a demostrar esta simpatía por las políticas nazis, como va a ser negar el ingreso al país de los judíos, con lo cual parece adherir a las políticas antisemitas llevadas adelante por el Tercer Reich. Entonces, Argentina va a mantenerse en su idea de ser neutral en la guerra, no declararle la guerra a ninguno, pero fuertemente sospechado de tener simpatía con el eje. En el año 1943 muere Justo, que era el hombre fuerte que llevaba adelante la política argentina durante esta época. Eso va a tener mucho que ver con un vacío de poder que va a impedir llevar la política argentina a buen puerto. Comienza igual a organizarse la fórmula de la sucesión y el fraude consiguiente, es decir, se montaba una fórmula electoral que se sabía que era la que iba a ganar las elecciones. Entonces, en ese contexto, Castillo le pide la renuncia a su ministro de Guerra, Ramírez, por haberse entrevistado con los opositores al gobierno conservador y que le habían ofrecido su candidatura. Eso va a dar lugar a que estos grupos, sobre todo conocidos como Grupo de Oficiales Unidos o los Jóvenes Comandantes, comiencen a organizarse para dar un golpe de Estado en contra de las políticas de la década infame.